Bueno, todos en nuestras vidas tomamos decisiones, decidimos cosas. Algunas de ellas son muy importantes, otras, bueno, no tanto. Algunas son trascendentes, ¿no? ¿Qué hacer con la hora de más que tenemos hoy? Pues es una decisión que podemos tomar. ¿Qué hacemos con ciertas cosas? Hay decisiones que, bueno, tenemos que tomarlas muy rápido y las tenemos que tomar ya. Y otras que, bueno, pues necesitamos tomarlas en frío, con más tiempo. Tienen que ser bien pensadas, razonadas, con mucha reflexión. Porque algunas pues determinan nuestro futuro, ¿no? Lo que vamos a hacer en nuestra vida, o el de nuestra familia, nuestro trabajo. Cosas importantes que tenemos que decidir y, bueno, pues este tipo de cosas pues las solemos tomar un tiempo. Cuando afrontamos una decisión es como un tiempo de decisiones y si no tenemos en cuenta a Dios en esas decisiones, o al menos en la reflexión que nosotros hacemos, si apartamos a Dios, lo más habitual es que las preguntas que nos hagamos giren en torno a nosotros. ¿Qué es lo mejor para mí o para mi familia? ¿Qué me haría más feliz? ¿Qué beneficio saco? ¿De qué manera voy a prosperar más o mejor? ¿Cómo les afectará a mi familia si tomo una decisión o tomo otra? Pero cuando piensas en las opciones y que sí tienes en cuenta a Dios, las preguntas cambian. La perspectiva es diferente. Porque cuando en esa decisión Dios entra en juego, solemos preguntarnos, bueno, ¿y qué querrá Dios en todo esto? ¿Qué será lo que Dios quiere en esta situación por la que estoy atravesando? ¿Cuál será la voluntad de Dios en todo esto? Preguntarnos esto hace que nuestro enfoque cambie en cuanto a la situación, pero claro, viene una pregunta interesante y es ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo sabemos que Dios o lo que Dios quiere? ¿Cómo puedo saber, dónde puedo encontrar o de qué manera puedo estar seguro de cuál es la voluntad de Dios? Para mí, para mi familia, para la situación. Bueno, si Dios quiere, estaremos tratando este tema un par de domingos. Y para ello vamos a tener delante algunos textos. Unos textos, la mayoría son de Pablo, las epístolas de Pablo, pero vamos a tener uno como referencia para abordar este tema. El texto que tendremos delante será Romanos 12, versículos 1 y 2. Romanos 1 y 2, Pablo escribiendo a los romanos les dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis, sepáis, experimentéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Una de las primeras cosas que resalta en este texto es que debemos saber, debemos discernir, debemos experimentar cuál es la voluntad de Dios. Es una frase muy común, muy utilizada, y creo que a veces no le damos la profundidad que debiera cuando la usamos. La expresión la voluntad de Dios al menos tiene tres significados en la Biblia, tres significados bíblicos. Primero está la voluntad soberana de Dios,
que siempre se cumple, esa es inevitable. Segundo, está la voluntad revelada de Dios en la Biblia, eso es la voluntad de Dios también, es la voluntad de, por ejemplo, no tener otros dioses aparte de Dios, que no sean Dios mismo, no robar, no mentir, no matar, no codiciar, todo aquello que tenemos en los mandamientos. Pero esta voluntad de Dios no siempre se cumple. Y tercero, quizás será más sutil, pero está ahí, y es aquello en lo que nosotros aplicamos conscientemente la palabra de Dios con nuestras mentes renovadas a circunstancias morales que son complejas, es decir, situaciones en las que tenemos que actuar de modo reflexivo, tenemos que tomar una decisión moral compleja y debemos decidir entre varias opciones. Entonces ahí nos ponemos a pensar, siendo conscientes de qué es correcto delante de Dios y de qué no lo es. Eso está dentro de la voluntad de Dios, hacerlo así. Que actuemos conforme a sus directrices. Y también está incluido aquí nuestro comportamiento espontáneo, es decir, aquello que hacemos, o aquello que pensamos, o aquello que decimos sin pensar, que sale de nosotros de forma espontánea, totalmente natural, pero que refleja verdaderamente cómo somos, en el día a día, en las cosas que hacemos, sin pensar. Y deja ver nuestra mente y nuestro corazón. Una mente y un corazón renovado. Esto también forma parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero hoy vamos a centrarnos en una frase del versículo 2, que creo que es importante para conocer la voluntad de Dios. Dice, mediante la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a centrarnos en esto. Bueno, si siendo cristianos, o llamándonos cristianos, nos adaptamos o nos conformamos a las corrientes del mundo que nos rodea, entonces nuestra exaltación a Cristo o de Cristo, nuestra adoración, tampoco es muy útil. Porque al fin y al cabo hacemos lo mismo que los demás. No nos diferenciamos absolutamente en nada. Y la clave para no vernos envueltos en eso y aprovechar nuestro tiempo es ser transformados. Esta palabra se usa una sola vez en los evangelios. Se utiliza hablando acerca de Jesús en el monte de la transfiguración. El monte de la transformación. La palabra que se utiliza ahí en griego es nuestra palabra metamorfosis. Dice Mateo 17:2 y Marcos 9:2 que se transfiguró, se transformó, Jesús se metamorfoseó delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Pablo aquí nos habla de un cambio que va mucho más allá de algo externo, de una transformación externa. La inconformidad con lo que te rodea, con lo que tú estás viendo, no significa principalmente evitar externamente las conductas que ves a tu alrededor. Está incluido, sí, está incluido. Pero se puede evitar todo tipo de conductas inmorales y no ser una persona transformada. Tú puedes saber lo que está mal, puedes saber lo que está bien, no participar de lo que está mal y aún así no ser una persona transformada. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Ser transformados no significa dejar de hacer cosas
que la Biblia llama cosas de la carne para hacer las cosas de la ley. Cuando Pablo habla de eso en Gálatas 5:19, no reemplaza las obras de la carne por obras de la ley, reemplaza las obras de la carne por frutos del Espíritu. La alternativa que da la Biblia a las conductas inmorales no es darnos una lista de conductas morales. No es dejar de hacer esto para pasar a hacer aquello. Lo que la Biblia nos dice, nos habla es del poder transformador del Espíritu Santo a través de la fe en Jesucristo. La transformación es un cambio profundo que va mucho más allá de lo que vemos por fuera. Un cambio profundo comprado con sangre y llevado a cabo por el Espíritu, desde dentro hacia afuera. Por eso la vida cristiana se describe en el Nuevo Testamento como una vida radicalmente libre. Dice Pablo en una carta, en la segunda carta a los Corintios, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y les dice a los Gálatas también, para libertad nos hizo libres Cristo. Estad pues firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. No someterse al yugo de la esclavitud, sino a Cristo. Eso es libertad. Romanos 12:2, Pablo, en el texto que estamos viendo, Pablo se centra en un medio esencial de transformación. Dice, la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y se nos dice que esta es la clave de la transformación, mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué le pasa a la mente humana? ¿Qué le ocurre a nuestra mente? Nuestro entendimiento. ¿Por qué nuestra mente necesita renovarse? ¿Y en qué consiste esta renovación? ¿Cómo podemos buscarla? ¿Cómo la disfrutamos? Bueno, hay muchos que piensan que el único problema de la mente humana es que no tiene acceso a todo el conocimiento que necesita. Necesita saber más. Por eso la educación se convierte en un gran instrumento de redención, tanto personal como social. Es decir, cuanto más títulos tenga, más conocimiento voy a tener. Más sabio seré, mejor persona voy a ser. Cuanto más sepa. Si la gente tuviera más educación, esto es un mantra que se repite, si la gente tuviera más educación, no usaría su mente para inventar cosas malas. Complots terroristas, planes complejos de evasión, de malversación de fondos, planes elaborados de cómo hacerse rico y fuera del sistema. Y que, por supuesto que no te pillen, ¿no? Ahí está la gracia. Si la gente tuviera más educación. Bueno, es un mantra que se repite. Y esto nos lleva a cometer ciertos errores. Dejar que la escuela eduque a nuestros hijos. Eso ya te lo explicará en la escuela. A mí no me molestes. Se lo preguntas a tu profe, que seguro que lo sabe. Y pasamos nuestra responsabilidad a unas personas que no conocemos bien y que realmente no aman a nuestros hijos como nosotros los amamos. Y mucha gente piensa que con más educación se solucionan las cosas, que los abusos se corrigen desde la educación o desde la escuela, con más educación.
Que las tendencias suicidas de los jóvenes, que cada vez se dan más y cada vez se dan más temprano, se pueden corregir desde la escuela con más educación. Aquí hay algunos maestros, ¿eh? Que con más educación tendremos una sociedad más justa. Bueno, ya lo conté alguna vez. Cuando era joven, también lo fui. En Galicia formé parte un tiempo de un grupo que iba a la cárcel a predicar. Allí conocí traficantes, ladrones, violadores, asesinos, terroristas, la crème de la sociedad. Y lo curioso de las personas más peligrosas de todas, los terroristas, que pude conocer de diferentes grupos armados, que eran personas a las cuales los mismos presos que estaban allí les tenían miedo, es que eran personas con una gran formación académica, con un gran conocimiento en muchas áreas, personas increíblemente inteligentes, con una capacidad mental asombrosa. Las personas, o algunas de las personas más malvadas de la historia, en la humanidad, algunos de ellos eran unos genios. El problema de la maldad no es el acceso, o más bien la falta de acceso al conocimiento. La Biblia nos ofrece un análisis más profundo del problema. En Efesios 4:23, Pablo utiliza una frase sorprendente que nos establece un paralelo con Romanos 12:2. Dice Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. No solo en vuestra mente, sino en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué significa eso? La mente humana no es un ordenador potente que maneja datos y datos y datos. Y después lleva esos datos hacia el corazón y dice, bueno, corazón, ahora produce unas respuestas emocionales adecuadas a lo que yo te estoy diciendo. La mente tiene un espíritu, lo que nosotros llamamos mentalidad. No solo tiene una visión, no solo tiene un punto de vista, no solo tiene el poder de percibir y detectar cosas, también tiene una postura, tiene un comportamiento, tiene una actitud, una inclinación, una manera de pensar determinada. El problema con nuestras mentes no es solamente que seamos limitados y no tengamos toda la información, sino que nuestras mentes son unas mentes caídas. Tienen un espíritu, tienen una inclinación, tienen un espíritu, tienen una inclinación, una mentalidad hostil hacia Dios. Nuestras mentes están empeñadas en no ver a Dios como alguien superior a nosotros. Y no lo vemos porque no queremos verlo. Nuestra mente no considera a Dios digno de alabanza. Y sabemos que esto es cierto, porque dedicamos muy poco esfuerzo a conocerlo. Y sabemos que es cierto porque cuando queremos conocerlo, eso nos supone un gran esfuerzo a nosotros. Mentalmente, nos supone un gran esfuerzo. Supone un esfuerzo ponerse a leer la Biblia y concentrarte en ello. Supone un gran esfuerzo poner toda tu atención en orar un rato y que tu mente no empiece a divagar. Es un gran esfuerzo. Es un gran esfuerzo que tu mente no se distraiga en muchas otras cosas cuando preparas una predicación. Es un gran esfuerzo. Supone un esfuerzo porque nuestra mente tiene otras prioridades. Tiene otra inclinación. Nos lleva a pensar en otras cosas. Pablo le dice a los romanos que hemos cambiado la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Sigue diciendo de aves y reptiles. Pero la imagen
que tienes en el espejo cuando te miras, esa es la imagen que tú más adoras. Eso es lo que está mal con nuestras mentes. Y eso nos da luz en la relación que tenemos entre el versículo 1 y 2 de Romanos 12. El versículo 1 dice que debemos presentar nuestros cuerpos, es decir, todo aquello que nosotros hacemos, nuestra actividad, como un sacrificio vivo, que es nuestro servicio espiritual de adoración. Así que el objetivo de la vida es la adoración. Debemos usar nuestros cuerpos, toda nuestra vida, aquello que hacemos, para mostrar el valor de Dios y todo lo que Él es para nosotros. Y eso lo mostramos a los demás. Así que entonces el versículo 2 dice que para que eso suceda, nuestras mentes tienen que ser renovadas. ¿Por qué? Porque nuestras mentes por naturaleza no son mentes que adoran a Dios. De hecho, no nos gusta hacerlo. Nos gusta pensar en otras cosas. No son mentes que estén inclinadas a pensar en Dios en primer lugar. Son por naturaleza mentes que se adoran a sí mismos. Ese es el espíritu de nuestras mentes. Y en la Biblia encontramos al menos dos diagnósticos más acerca de esto. Pedro, en su primera carta, 1:13, describe este problema con la mente de la siguiente manera. Dice, por lo tanto, preparad vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Hay una ignorancia acerca de Dios. Un olvido voluntario de la verdad de Dios que nos hace esclavos de muchos deseos. Viéndolo en profundidad, estos deseos perderían su poder si conociéramos a Dios como deberíamos conocerlo. Son deseos que arruinan la vida y destruyen la adoración. Y se alimentan del engaño de nuestra mente. Hay una clase de conocimiento de Dios, una renovación de la mente que nos transforma porque nos libera del engaño y del poder de estos deseos. El otro diagnóstico bíblico nos lo da el mismo Pablo, escribiendo a los Efesios. Efesios 4:17. Nos dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andáis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y aquí Pablo nos lleva a un nivel más profundo que Pedro. Va más allá de la mente. Dice el entendimiento entenebrecido y la ignorancia voluntaria, dice que tiene toda su raíz en la dureza de su corazón. Y aquí está la causa más profunda, que afecta a todo lo demás. Nuestro olvido mental de Dios tiene su origen en la dureza de nuestro corazón. Nuestros corazones duros no se someten a la soberanía de Cristo y por lo tanto nuestras mentes se ciegan y no pueden ver la soberanía ni la supremacía de Cristo. Bueno, entonces, ¿cómo se renueva el entendimiento? ¿Cómo lo hacemos nuevo? Bueno, pues no puedes hacerlo por ti mismo. Tú no puedes. Necesitas otro actor en esta escena, que es el Espíritu Santo. Pablo escribe en Tito 3:5, dice que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación
por el Espíritu Santo. La renovación por el Espíritu Santo. El Espíritu renueva nuestra mente. Es su obra y dependemos de Él absolutamente para todo. No hay nada bueno que nosotros podamos hacer para ganarnos eso. Dependemos de la misericordia de Dios. El Espíritu Santo debe trabajar en nosotros y lo hace en dos direcciones. ¿Cómo comienza esa obra? Tiene que hacernos ver que lo que Dios es, que es mucho más grande de lo que nosotros imaginábamos, que es mucho más grande que nosotros mismos. Necesitamos que se nos muestre la gloria de Dios. Dice 2 Corintios, Pablo a los Corintios, la segunda carta, 3:18, dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Para comenzar la obra de renovación de nuestra mente, primero nos permite ver la gloria de Dios, nos la muestra. Nos la permite ver de tal forma que le podamos dar el valor que realmente tiene. Un valor eterno, un valor incomprensible para nosotros. Un valor que nos lleva a pensar que lo que Dios hizo se escapa a mi pensamiento, a mi razonamiento, a mi lógica. Se escapa, es mucho más grande, mucho más grande. Y me lleva, a darme cuenta que no merecía lo que Dios hizo. Y aún así, lo hizo. Al ver que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, entregó su vida y que realmente murió y que después fue resucitado para que yo no muera, no tuviera que vivir alejado de Él y perderme por toda la eternidad. Nos muestra ver la gloria de eso. Nos deja ver, nos muestra esa gloria. Y para esto el Espíritu tiene que trabajar en dos direcciones. Desde dentro hacia afuera y desde fuera hacia adentro. Debe trabajar de afuera hacia adentro mostrándonos quién es Cristo. El valor de Cristo debe llevarnos a escuchar el Evangelio, a leer la Biblia, a querer tener intimidad con Dios. Porque empezamos a ser conscientes. Nuestra mente comienza a identificar aquello que exalta a Cristo y aquello que no lo hace. Y esto es precisamente lo que el diablo no quiere que hagamos. El diablo ni siquiera se va a molestar en convencerte de que Dios existe o no existe. Le es más fácil entretenerte con otras cosas, para que simplemente no pienses en Dios. Y eso poco a poco va cegando nuestra mente. Pablo lo expresa así en 2 Corintios 4:4. Dicen los cuales el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque ver a Cristo como lo que realmente es, dice Pablo, renovará la mente, transformará la vida y producirá una vida de adoración. Cuando le vemos y le valoramos como es, cuando se nos muestra su gloria. El Espíritu Santo trabaja desde fuera hacia adentro, mostrándonos la gloria de Cristo, dejándonoslo ver. Y trabaja desde dentro hacia afuera, rompiendo nuestro corazón y lo quebranta, un corazón duro, para que nos pueda dar humildad y poder abrazar esa gloria que se nos ha mostrado. Transformaos en la renovación de vuestro entendimiento,
Buscad esa verdad que exalta a Cristo. Orad por una humildad que abrace esa verdad. Este es el primer paso que debemos tener claro para poder comprender cómo podemos conocer la voluntad de Dios. No existe una bola de cristal, no existe un oráculo que te diga cuál es la voluntad de Dios. Hay muchos charlatanes y muchos vendehumos, un montón. Pero tu mente primero debe comprender quién es Dios realmente y darle el valor que realmente tiene. Y someternos y humillarnos ante Él, al ser conscientes de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, de que eso es lo más glorioso que pudo hacer y que eso le exalta. Y ese trabajo lo hace el Espíritu Santo. Algunos a eso lo llaman el fracaso de la cruz. Y lo llaman así precisamente porque sus mentes no han sido abiertas. Ni se les ha mostrado la gloria que conlleva el acto de la cruz. Este acto hecho por Jesús, por ti y por mí, en la cruz, es el acto más glorioso que jamás haya existido. Porque no se quedó ahí, Jesús fue sepultado. Y lo más glorioso es que el Padre lo resucitó. Le dio la gloria que le pertenece solo a Él, al Hijo. Y eso podemos verlo gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestra mente. Y podemos abrazar esa verdad y humillarnos ante Él gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, que lo quebranta. Y eso nos lleva a querer más de Él, a querer tener más intimidad con Él, a estar más tiempo con Él, a dedicarle nuestras vidas. Y ahí comenzamos a ver que saber la voluntad de Dios es posible. Es posible saberla. Pero esto ya lo vamos a dejar para otro día. A Dios sea toda la gloria. Amén.